No seas ridícula. ¿Por qué gastaríamos dinero en tu fiesta de Deviatant si ni siquiera intentas verte presentable? Las palabras explotaron en mi pecho, cada sílaba era un trozo de hielo clavándose en mi corazón. Mis manos, ya sudorosas, temblaban violentamente mientras yo estaba paralizada en la sala. Frente a mí, Vanessa, mi gemela, estaba recostada en el sofá con una sonrisa de suficiencia en sus labios mientras hojeaba las páginas brillantes de vestidos de diseñador. Sus vestidos, su celebración. Pero, también es mi cumpleaños número 16, logré decir con la voz entrecortada, un susurro patético que delataba la tormenta que se desataba dentro de mí. Somos gemelas. Se supone que es para las dos. La voz de mi padre, fría y despectiva, cortó mi débil protesta. Isabella, sé razonable. Ni siquiera se molestó en levantar la vista de su periódico. El crujido de las páginas amplificaba mi humillación. Estos eventos son para hacer contactos, asegurar buenos partidos. Es una cuestión de inversión. Pagar por el tuyo sería una pérdida total, las lágrimas me ardían en los ojos. Una amenaza quemante que luchaba desesperadamente por contener. Mi madre, un reflejo de la cruel indiferencia de Vanessa, dio el golpe final. Vanessa es la bonita, cariño. Tú eres. Bueno, tú tienes otras cualidades. Ya deberías entender la diferencia. Mi nombre es Isabella Mede, y a los 16 años, la jaula dorada de la jerarquía de mi familia se cerró de golpe a mi alrededor. Mientras mi hermana gemela, Vanessa, era meticulosamente moldeada para ser un arma perfecta y trepadora social, destinada a un matrimonio estratégico para sacar a nuestra familia de su sofocante existencia de clase media. Yo era el borrador descartado, la gemela simple considerada indigna de inversión. No éramos ricos, pero mis padres se dedicaban sin piedad a destinar cada centavo extra al debut social de Vanessa, viéndolo como el boleto de oro a una vida mejor. Todo lo que yo anhelaba era un destello de reconocimiento, una pizca de valor a sus ojos, ser tratada con la misma dignidad humana básica que mi hermana. Pero interponiéndose entre ese simple anhelo y yo estaba la convicción inquebrantable de que, en una mujer, la belleza era la única moneda que importaba. Y mis padres habían hecho su apuesta hacía mucho tiempo, decidiendo que hija era la mejor inversión. Ninguna cantidad de logros académicos, ninguna prueba de mi carácter, parecía cambiar su devastador cálculo. Esa noche, el zumbido fluorescente del baño compartido se sentía como un juicio. Me quedé mirando al espejo, buscando respuestas en el reflejo que me devolvía la mirada. Vanessa y yo éramos innegablemente idénticas, hechas del mismo molde genético, el mismo cabello castaño en cascada, los mismos penetrantes ojos color avellana. El mismo rostro delicado en forma de corazón. Sin embargo, de alguna manera, a lo largo de años de condicionamiento sutil y no tan sutil, mis padres le habían lavado el cerebro a todo el mundo, incluyéndose a ellos mismos, para que creyeran que matices imperceptibles la convertían a ella en la gemela bonita y a mí en la inteligente, como si fuéramos incapaces de poseer ambas cosas. Una hora después, cuando finalmente me atreví a salir, el murmullo ahogado de las voces de mis padres, cargadas de frío cálculo, se filtraba a través de las paredes delgadas como el papel de nuestra pequeña casa en Minneapolis. Deberíamos empezar a buscar opciones de universidad para Isabella, la voz de mi padre. Usualmente resonante, ahora era baja y conspiradora. Algo práctico, algo asequible. De acuerdo, respondió mi madre, su tono despectivo, como si hablara de un gato callejero. Tendremos que ahorrar todo lo demás para el fondo de bodas de Vanessa, con la presentación adecuada en su debut. ¿Quién sabe? Quizás ni siquiera necesite la universidad. Apoyé la espalda contra la pared, la textura áspera raspando mi piel, una manifestación física del pánico helado que me atenazaba. Esto no se trataba solo de una frívola fiesta de cumpleaños. Estaban planeando nuestro futuro por completo, trazando nuestros destinos a lo largo de estas líneas brutalmente divididas. Y el abismo entre nuestros caminos era mucho más ancho, mucho más traicionero de lo que jamás me había atrevido a imaginar. La flagrante disparidad en el trato de mis padres no fue una revelación repentina. Había sido una erosión lenta y insidiosa a lo largo de los años, convirtiéndose en un abismo enorme a medida que nos precipitábamos hacia la edad adulta. Mirando hacia atrás, las señales estaban por todas partes. Vanessa vestida con ropa nueva, mientras yo heredaba la que ella dejaba, con un ligero olor a su perfume y a potencial incumplido. Ella hacía piruetas en clases de baile, mientras a mí me empujaban al silencioso santuario de la biblioteca, diciéndome que el conocimiento gratuito era mi mejor inversión. Sus dificultades académicas eran recibidas con suspiros indulgentes, mientras que mis logros simplemente se esperaban. Un requisito básico para alguien con mis limitaciones. Lo sobrellevé sumergiéndome en mis estudios, impulsada por una necesidad desesperada de demostrar mi valía. Si no podía ser la bonita, sería excepcional, inigualable en todos los demás ámbitos. A los 16 años, había trazado meticulosamente mi ruta de escape, la primera de mi clase. Una beca para una universidad prestigiosa y luego la facultad de Derecho.
una fortaleza de intelecto y ambición para protegerme de su desdén. Mientras Vanessa se perdía en un torbellino de vestidos de graduación y charlas frívolas, yo investigaba obsesivamente pasantías y perfeccionaba mis habilidades de debate, afilando mi mente como un arma. Nuestros padres, cegados por su visión distorsionada, veían mi obsesión académica como algo apropiado para alguien con mis perspectivas realistas, sin comprender nunca que estaba impulsada por una necesidad desesperada, no por una inclinación natural. Permanecieron ajenos a las innumerables noches en vela, alimentadas por café tibio y pura fuerza de voluntad. El sacrificio del dinero de mi almuerzo para comprar libros de texto usados y las horas de voluntariado en el juzgado local, construyendo meticulosamente mi currículum, ladrillo a ladrillo. Tienes tanta suerte de no tener que preocuparte por tu apariencia, comentó Vanessa una tarde, recostada en su cama, con la cara hundida en una revista de moda. Mamá y papá esperan que me vea perfecta todo el tiempo. Tú simplemente puedes ser tú misma. Sus palabras, aunque aparentemente inocentes, exponían la profundidad de su engaño, como si había tragado por completo su narrativa. En su mente ingenua, el favoritismo descarado de nuestros padres era una carga que ella tenía que soportar, no un privilegio meticulosamente diseñado para beneficiarlos a ellos. No entendía que su generosa inversión en su apariencia tenía un costo devastador: el descuido de su carácter, la sofocación de su intelecto. A pesar de todo, a pesar del resentimiento corrosivo que amenazaba con consumirme, no podía llegar a odiar de verdad a Vanessa. Era tanto un producto de la dinámica tóxica de nuestros padres como yo, una marioneta que bailaba al son de su retorcida melodía. En raras ocasiones, cuando nuestros padres no estaban, desterrados por las circunstancias, compartíamos momentos fugaces de auténtica hermandad. Ella confesaba sus ansiedades, sus inseguridades, su miedo al fracaso, y yo admitía a regañadientes mi envidia, el ardor punzante de no ser nunca suficiente a sus ojos. Estas breves conexiones robadas ofrecían un frágil rayo de esperanza, un testimonio de la posibilidad de que, bajo la competencia fabricada, una relación real, forjada en la comprensión mutua, todavía pudiera estar al alcance. La tía Catherine, la hermana distanciada de mi madre, era la única adulta que parecía atravesar la fachada cuidadosamente construida de nuestra familia. Durante una de sus visitas poco frecuentes, cuando yo tenía 15 años, me llevó a un lado después de presenciar un comentario particularmente cruel de mi madre sobre mi apariencia. Tus padres creen que las están preparando a ambas para el éxito, pero están cometiendo un terrible error, susurró, con la voz tensa por la ira reprimida. La belleza se desvanece, Isabella. La inteligencia, la determinación, la empatía. Esas son inversiones que se aprecian con el tiempo. Sus palabras fueron un salvavidas, un potente antídoto contra el veneno diario que me veía obligada a tragar. Me sostuvieron en los días más oscuros, un recordatorio constante de mi valor inherente. Pero a medida que los preparativos para la fiesta de debutante de Vanessa consumían nuestro hogar, transformándolo en una parodia grotesca de un cuento de hadas, incluso la sabiduría de la tía Catherine se sentía como un consuelo frío, una estrella distante en un cielo lleno de oscuridad asfixiante. Aún así, me aferré a ella, una promesa silenciosa para mí misma, esperando que en algún momento, mis padres finalmente reconocieran las devastadoras consecuencias de sus elecciones y el daño irreparable que habían infligido a sus dos hijas. La noche de la fiesta de debutante de Vanessa llegó. Un espectáculo llamativo de tul, diamantes y perfume sofocante. Mis padres no habían escatimado en gastos, vertiendo sus esperanzas y sueños en este único y extravagante evento. El lugar era el salón de baile del Grand Hotel, un monumento a la opulencia y las expectativas sociales. La lista de invitados parecía un quién es quién de las familias más influyentes de la ciudad y potenciales inversores en el futuro de Vanessa. Y el vestido de Vanessa, una brillante creación de seda y encaje, costó más que todas mis tasas de solicitud para la universidad juntas. Isabella, hazte útil y ayuda a tu hermana con el pelo, espetó mi madre, apenas mirándome, mientras retocaba el maquillaje expertamente aplicado de Vanessa. Obedientemente, cogí el rizador, el calor quemando mis palmas, un doloroso recordatorio de mi papel en esta farsa cuidadosamente orquestada. Al encontrar los ojos de mi hermana en el espejo, creí detectar un destello de algo parecido a la incomodidad, una sombra fugaz de duda en su expresión habitualmente vacía. Pero desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazada por una sonrisa ensayada. ¿Vendrás al baile, verdad?, preguntó Vanessa, su voz inusualmente suave y vacilante, antes de que pudiera responder, antes de que pudiera expresar la desesperada esperanza que aún parpadeaba dentro de mí. Mi madre interrumpió, su voz aguda y despectiva. Isabella ayudará al personal del catering. Necesitamos a alguien que vigile las cosas, y es una buena experiencia para ella. Habilidades del mundo real. Mis manos se congelaron a mitad del rizo, el rizador caliente peligrosamente cerca del cabello perfectamente peinado de Vanessa, que yo había asumido. Pensé que asistiría como invitada. La risa de mi madre fue ligera, quebradiza y desprovista de humor genuino. No seas tonta.
Estos eventos ya son bastante caros con una hija participando. Además, continuó, con los ojos brillando de ambición calculada, el hijo de los Henderson estará allí. Va a ir a Yale. Perfecto para hacer contactos. Para tus solicitudes universitarias, la comprensión me golpeó con la fuerza de un golpe físico, robándome el aliento y dejándome tambaleando. No solo me estaban negando mi celebración, me estaban relegando al papel de sirvienta, un personaje secundario en mi propia vida, una observadora silenciosa en la coronación de mi hermana gemela. Había aceptado no tener mi fiesta de debutante. Me había resignado a llevar un vestido sencillo de una tienda por departamentos en lugar de un vestido diseñado a medida. Incluso había ensayado minuciosamente un brindis sincero, celebrando los logros de mi hermana. Pero esto era una humillación calculada, un acto deliberado de crueldad diseñado para reforzar la sofocante jerarquía. Para recordarme mi lugar en su mundo cuidadosamente construido, no voy a trabajar como mesera en la fiesta de mi propia hermana, dije, dejando el rizador con una mano temblorosa, el metal chocando contra el lavabo de porcelana, el sonido haciendo eco de mi furia contenida. No armes una escena, advirtió mi padre, apareciendo en el umbral, su rostro una máscara de ira apenas reprimida. Ya le hemos dicho al gerente del catering que estarás allí. ¿Han ajustado su personal en consecuencia? ¿Hicieron esto sin siquiera preguntarme? Las palabras fueron un susurro ahogado, apenas audible por encima de los latidos de mi corazón. No es como si tuvieras otros planes, respondió mi madre, con los ojos entrecerrados, su voz goteando con descendencia. Y la experiencia se verá bien en tu currículum. Miré a Vanessa, buscando desesperadamente un destello de empatía, una señal de solidaridad en sus ojos habitualmente complacientes. Pero ella desvió la mirada, de repente fascinada por sus uñas perfectamente cuidadas. Su silencio una traición ensordecedora, el último clavo en el ataúd de nuestra fracturada hermandad. Me fui sin decir una palabra más, retirándome al sofocante santuario de mi habitación, donde me senté en el borde de mi cama, temblando con un cóctel volátil de ira, dolor y una profunda sensación de traición. A través de las delgadas paredes, podía oír los continuos preparativos, la charla emocionada, los cumplidos empalagosos, los ajustes de última hora, la sinfonía de mi exclusión. Más tarde esa noche, vestida con los aburridos pantalones negros y la camisa blanca mal ajustada que mis padres me habían dejado sin contemplaciones, estaba de pie en la estrecha y humeante cocina del Grand Hotel, observando a través de la puerta de servicio como mi hermanas y a su gran entrada por la majestuosa y opulenta escalera. La multitud reunida estalló en un atronador aplauso, una ola de entusiasmo fabricado que la bañó. Mis padres sonreían con orgullo, disfrutando de la gloria reflejada de su inversión. ¿Familia de la debutante?, preguntó uno de los verdaderos miembros del personal del catering, notando mi mirada fija e inquebrantable. La intensidad contenida en mis ojos, no respondí, mientras algo se endurecía dentro de mí, solidificándose en una determinación inquebrantable. Solo soy de la servidumbre. Esa noche, mientras navegaba por el concurrido salón de baile, llevando en silencio bandejas de champán, junto a invitados que no me reconocían como la estudiante de honor, la gemela inteligente, hice un voto silencioso, una promesa solemne grabada en lo más profundo de mi ser. Nunca más permitiría que mis padres, ni nadie más, definieran mi valía, dictaran mi potencial, me confinaran a sus sofocantes expectativas. Esta humillación, este acto calculado de crueldad, sería el último que me infligirían el lunes después de la fiesta de debutante de Vanessa. Entré en la oficina del consejero escolar, con la cabeza bien alta y mi resolución endurecida como el acero. Tenía un plan, meticulosamente elaborado en el crisol de mi ira y resentimiento. Si mis padres se negaban a invertir en mi futuro, yo forjaría mi propio camino, crearía mis propias oportunidades y me abriría paso hacia el éxito con mis propias manos si fuera necesario. Quisiera graduarme antes, le dije a la señora Winters, deslizando mi propuesta meticulosamente investigada sobre su escritorio. He calculado los créditos que necesito y concursos de verano y clases extra. Puedo terminar en diciembre en lugar de mayo. La señora Winters revisó mi propuesta. Sus cejas se levantaron lentamente, una mezcla de sorpresa y admiración parpadeando en sus ojos. Esto es bastante ambicioso, Isabella. Puedo preguntar por qué. Cuanto antes me gradúe, antes podré empezar la universidad y ser autosuficiente, respondí, con el escozor crudo del baile de debutantes todavía fresco en mi mente, un recordatorio constante de mi precaria posición. He investigado oportunidades de becas y programas de admisión temprana. Solo necesito su ayuda para hacerlo realidad, para mi inmenso alivio. La señora Winters se convirtió en mi firme defensora.
navegando por el laberinto burocrático y defendiendo mi causa dentro del sistema escolar. En cuestión de semanas, estaba inscrita en cursos adicionales, abarrotando mi horario con programas de fin de semana y estudios independientes. Mis días comenzaban antes del amanecer y terminaban mucho después del atardecer, un ciclo implacable de estudio y sacrificio. Pero cada tarea completada, cada calificación ganada con esfuerzo, se sentía como un paso tangible hacia la libertad. Un ladrillo en el muro que estaba construyendo para protegerme de su control asfixiante. Mis padres, como era de esperar, no me apoyaron mucho, viendo mi ambición con sospecha y un desprecio apenas velado. Esto es innecesario, argumentó mi padre, su voz teñida de desaprobación cuando le expliqué mi nuevo y exigente horario. Te estás exigiendo demasiado. Nadie espera que compitas con el éxito social de tu hermana, terminó mi madre, entrecerrando los ojos. Las palabras no dichas flotando pesadamente en el aire. No estoy compitiendo con Vanessa, respondí con calma, mi voz cuidadosamente controlada, enmascarando la agitación que se desataba dentro de mí. Estoy asegurando mi futuro. ¿Qué futuro?, se burló mi madre, su tono despectivo. Tienes 16 años. Tu padre y yo ya hemos discutido tus opciones universitarias. Hay una buena universidad estatal que sería perfectamente adecuada para alguien con tu perspectiva práctica. Voy a postularme a universidades de primer nivel, afirmé con firmeza, negándome a retroceder, negándome a dejar que aplastaran mis sueños. Y voy a entrar. Mi madre intercambió una mirada de complicidad con mi padre, una mezcla de diversión y lástima parpadeando en su rostro. ¿Con qué dinero, Isabella? Esas escuelas cuestan una fortuna y hemos sido claros sobre nuestras prioridades financieras. Conseguiré becas, dije, negándome a flaquear, negándome a que vieran mi miedo. Ya he estado en contacto con varios programas. ¿Y si no lo consigues?, me desafió mi padre, su voz cargada de escepticismo, sus ojos fijos en mí. Hemos asignado nuestros ahorros para el futuro de Vanessa. Siempre ha sido la práctica. Se practica ahora su frente unido, su compromiso inquebrantable con el futuro de Vanessa a mi costa. Era exasperante, pero no sorprendente. Lo que no esperaba, lo que realmente me tomó por sorpresa, fue la reacción de Vanessa. Una noche, volví a casa y encontré a Vanessa apoyada en el marco de mi puerta, con los brazos cruzados, una extraña e indescifrable expresión en su rostro. Yo estaba encorvada sobre mi portátil, bañada por el pálido resplandor de la pantalla, investigando frenéticamente las tasas de solicitud y los plazos de las becas, aferrándome desesperadamente a la esperanza de escapar de su sofocante control. Nunca te dejarán hacerlo, ¿sabes?, dijo en voz baja, su voz extrañamente plana, desprovista de su habitual ligereza. Ya tienen todo planeado. Levanté la vista de mi portátil, mi corazón hundiéndose, una familiar ola de desesperación invadiéndome. ¿Qué quieres decir? Se supone que vayas a un colegio comunitario y luego te transfieras a un lugar barato y respetable. Se encogió de hombros, evitando mi mirada. Nada llamativo. La miré fijamente, luchando por comprender la crueldad casual de su plan. El intento deliberado de sofocar mi potencial. ¿Eso es lo que te han dicho? Entre otras cosas, volvió a encogerse de hombros, un destello de resentimiento brillando en sus ojos. Necesitan ahorrar dinero para mi boda, para cuando conozca al hombre adecuado. Esa es la gran inversión ahora que el baile ha terminado. La forma casual en que reveló su discriminación a largo plazo, su manipulación meticulosamente planeada, hizo que se me revolviera el estómago. ¿Y qué hay de tu educación?, pregunté, mi voz teñida de una mezcla de ira y preocupación. Oh, tomaré algunas clases, respondió con desdén, su voz delatando un toque de aburrimiento. Quizás diseño de interiores o algo divertido. Nada intenso como lo que tú quieres hacer. Por un momento, sentí una punzada de simpatía por Vanessa, un breve destello de comprensión en medio de mi agitación. Era tan prisionera de sus retorcidas expectativas como yo, solo que atrapada en una jaula dorada, en lugar de una simple, mi plan de graduación anticipada, cuidadosamente trazado. Sufrió otro revés devastador cuando un día volví a casa y encontré mi paquete de cartas de aceptación escolar, meticulosamente preparado, esparcido descuidadamente sobre la mesa de la cocina, el contenido expuesto, mis sueños al descubierto para su despiadado escrutinio. Mi cajón de la ropa interior, donde había escondido las cartas, había sido saqueado. Mi madre estaba sentada a la mesa, sus labios apretados en una línea delgada y desaprobatoria, sus ojos ardiendo de ira apenas reprimida. Harvard, Yale, Columbia. Leyó en voz alta, su voz fría y quebradiza, cada palabra un golpe calculado. Solo las tarifas de estas solicitudes podrían comprar el vestido de graduación de Vanessa. ¿Gastaste tus ahorros en esto? ¿En esta fantasía? No es una fantasía, dije, luchando por mantener la voz firme, por enmascarar el miedo que amenazaba con abrumarme. Tengo las calificaciones, los resultados de los exámenes, las actividades extracurriculares.
Lo que no tienes es nuestro permiso, interrumpió mi padre. Entrando en la cocina, su rostro una máscara de ira controlada. Ni nuestro apoyo financiero. Esto se acaba ahora, Isabella había esperado resistencia, pero no sabotaje. Mientras recogía mi futuro desmantelado de la mesa, volviendo a ensamblar cuidadosamente las piezas dispersas de mis sueños rotos, me di cuenta de que había subestimado drásticamente lo decididos que estaban a mantenerme en el lugar que me habían asignado. Lo que inicialmente había descartado como mero favoritismo era, en realidad, algo mucho más insidioso, mucho más peligroso. No solo estaban enalteciendo a Vanessa, me estaban reprimiendo activa y deliberadamente, aplastando mi potencial, sofocando mi ambición. El día que llegaron mis cartas de aceptación, confirmando mis triunfos ganados con tanto esfuerzo, no estaba en casa para recibirlas. Había empezado a quedarme hasta tarde en la escuela, usando las computadoras de la biblioteca para revisar meticulosamente los portales de solicitud a diario, aferrándome a la esperanza de que todos mis sacrificios, todas mis noches en vela, no hubieran sido en vano. Cuando vi la única y gloriosa palabra felicitaciones brillando en el portal de Harvard, una ola de incredulidad me invadió, seguida de una abrumadora oleada de euforia. Casi me desplomé en la tranquila zona de estudio, el silencio amplificando los latidos de mi corazón. Beca completa. Las palabras se veían borrosas a través de mis lágrimas. Un testimonio de mi inquebrantable determinación. Una reivindicación de todos los años de duda y rechazo. Imprimí la carta de aceptación, mis manos temblaban, mientras sostenía la prueba tangible de mi logro, y la guardé con cuidado en mi mochila, junto con cartas similares de Yale y Columbia, todas con importantes paquetes de ayuda financiera. La validación fue abrumadora. Un poderoso antídoto contra los años en que me dijeron que no valía la pena invertir en mí, que mis sueños eran demasiado ambiciosos, demasiado poco realistas. Después de años de sentirme invisible, finalmente fui vista, reconocida y valorada por mi intelecto, mi empuje y mi potencial. Tenía que tomar una decisión. Una parte de mí quería correr a casa y agitar las cartas en la cara de mis padres, deleitarme con su incredulidad atónita. Obligarlos a reconocer que su evaluación de mi valía había sido trágicamente errónea. Pero la experiencia me había enseñado a ser cautelosa, una lección duramente aprendida de autopreservación. Necesitaba un plan, una estrategia que minimizara el riesgo de que sabotearan mi escape, de que me arrebataran mi victoria tan duramente ganada en el último momento de esa noche, en lugar de volver a casa. Pasé por el apartamento de la tía Catherine, buscando su sabiduría, su guía y su apoyo incondicional. Sabía que podías hacerlo, dijo, abrazándome fuertemente, después de leer las cartas de aceptación, sus ojos brillando de orgullo y alivio. ¿Se lo has dicho a tus padres? Todavía no, admití, mi voz teñida de ansiedad. Tengo miedo de que encuentren una manera de detenerme. Ella asintió, comprendiendo inmediatamente la precariedad de mi situación. Ya tienes 18 años, Isabella. Legalmente, no pueden impedirte que vayas, pero ellos controlan todos mis documentos. Terminé, mi voz bajando a un susurro. Certificado de nacimiento, tarjeta del Seguro Social, todo lo que necesitaría para inscribirme. Estoy atrapada. La expresión de la tía Catherine cambió, sus ojos se entrecerraron con determinación. En realidad, no los controlan. Desapareció en su dormitorio, revolviendo un cajón olvidado, y regresó momentos después con un sobresellado de tamaño legal. Después del incidente de la fiesta de Deviatant, después de presenciar su flagrante desprecio por tu potencial. Me preparé para este día, explicó con voz firme. He pasado los últimos 2 años obteniendo meticulosamente duplicados de todos tus documentos esenciales, por si acaso. La miré fijamente, atónita, mi mente tambaleándose por esta revelación inesperada. ¿Cómo lo? Todavía soy tu tutora legal, en los papeles, explicó, con un brillo travieso en los ojos. Tus padres me nombraron como respaldo cuando nacieron ustedes y nunca se molestaron en cambiarlo. No te lo dije porque no quería darte falsas esperanzas, pero... Hizo una pausa, respirando hondo, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y anticipación. También he estado ahorrando para ti. Me entregó un extracto bancario, el papel crujiente temblando en mis manos temblorosas. Una cuenta a mi nombre, una cuenta de la que no sabía nada, con un saldo de casi $25,000. No es suficiente para la matrícula completa, dijo rápidamente, pero con tus becas es más que suficiente para cubrir libros, gastos de manutención y cualquier otra cosa que puedas necesitar, susurré, con la voz ahogada por la emoción, las lágrimas corriendo por mi rostro. Tía Catherine, no sé cómo agradecértelo, simplemente destacan, dijo sencillamente, con los ojos brillantes. Ese es todo el agradecimiento que necesito. Al salir de su apartamento, agarrando el sobre con los documentos y el extracto bancario, el peso del mundo pareció quitarse de mis hombros. Por primera vez en mi vida, mi futuro se sentía verdadera e innegablemente en mis propias manos. Pero el universo, al parecer, aún no había terminado con sus sorpresas. Cuando finalmente llegué a casa, agotada por la montaña rusa emocional del día, encontré a Vanessa sentada sola en la sala a oscuras.
envuelta en sombras, su rostro oscurecido por la tenue luz que se filtraba por las cortinas. ¿Dónde has estado?, preguntó, su voz extrañamente plana, desprovista de su sarcasmo habitual. En la biblioteca, respondí automáticamente, mis sentidos en alerta máxima, sintiendo que algo andaba mal. Sostenía 3 sobres, sus formas blancas y nítidas, destacando contra la penumbra. Mis cartas de aceptación a la universidad. Las copias físicas habían llegado mientras yo estaba fuera, mientras celebraba mis victorias tan duramente ganadas. Estos llegaron hoy, dijo, su voz quebrándose ligeramente, el peso de emociones no contadas pesado en cada sílaba. Los intercepté antes de que mamá y papá llegaran a casa. Mi corazón se hundió, un pánico frío apoderándose de mí. Vanessa, por favor. Ignoró mi súplica. Sus ojos fijos en los sobres que tenía en las manos. Harvard, Yale, Columbia. Leyó en voz alta, su voz temblando ligeramente, un toque de asombro mezclado con amargo resentimiento. Todas con becas. Una beca completa en Harvard. Alcancé las cartas, deseando desesperadamente recuperarlas, protegerlas de su amargura, de la posible ira de nuestros padres. Pero ella las retiró, apretándolas con fuerza contra su pecho. ¿Sabías?, continuó, su voz quebrándose, el dique de sus emociones reprimidas finalmente rompiéndose, que yo también solicité admisión a universidades? Universidades estatales, nada lujoso. Entré, pero cuando se lo dije a mamá y a papá, se ahogó con las palabras, incapaz de continuar, el peso de sus sueños no expresados aplastándola. Me van a cortar por completo, advirtió Vanessa, su voz temblando de incertidumbre, el peso de años de condicionamiento presionándola. Que lo hagan, respondí, mi voz llena de convicción. Entre mi beca, los ahorros de la tía Catherine y trabajos a tiempo parcial, podemos lograrlo. Seremos libres. Vanessa vaciló, sus ojos llenos de duda, su rostro delatando la lucha interna que libraba, la batalla entre su dependencia arraigada y la tentadora promesa de libertad. Años de manipulación, de abuso sutil y no tan sutil, habían pasado factura, dejándola insegura de sí misma, indecisa para dar el salto de fe que podría cambiar su vida para siempre. ¿Y si no soy lo suficientemente inteligente?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Y si no puedo hacerlo por mi cuenta? Puedes, le aseguré, mi voz llena de confianza inquebrantable. Y no estarás sola, estaremos juntas. Iguales. Por fin, mientras finalizábamos nuestro plan, surgió una complicación que no habíamos previsto, un imprevisto que se interpuso en el marco cuidadosamente construido de nuestra rebelión. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre. Un mensaje aparentemente inocente que amenazaba con deshacer todo por lo que habíamos trabajado tan duro. Tu padre y yo vamos a Boston contigo. Hemos reservado un hotel por una semana. Queremos ver a dónde va nuestra inversión. Le mostré el mensaje a Vanessa y a la tía Catherine. Las ominosas palabras flotando pesadamente en el aire. Van a intentar establecer una cabeza de puente, advirtió la tía Catherine, su voz llena de preocupación. Hacer contactos en Harvard, congraciarse con tus profesores y compañeros. Convertirán tu logro en su moneda social. Tenía razón. Su gesto aparentemente inocente era un intento apenas velado de recuperar el control, de apropiarse de mi éxito para su beneficio y de extender su influencia manipuladora incluso más allá de los límites de nuestra familia. Y amenazaba todo, no solo mi nuevo comienzo, sino también el posible escape de Vanessa. El momento exigía una acción decisiva, un movimiento audaz y estratégico que protegiera nuestra frágil libertad. Pero con mi partida solo unas horas de distancia, nuestro plan cuidadosamente construido parecía de repente frágil, al borde del colapso. Lo que estaba en juego era más alto que nunca, y el peso de nuestro futuro descansaba directamente sobre mis hombros. 10 años pasaron en un torbellino de logros y crecimiento personal. Un huracán de desafíos y triunfos que me transformaron en la mujer que siempre debí ser. Me gradué de Harvard con honores, superando todas las expectativas, silenciando a los que dudaban y demostrando que mi potencial era ilimitado. Terminé la facultad de Derecho en Columbia, destacando en mis estudios, perfeccionando mis habilidades y desarrollando una feroz pasión por la justicia. Conseguí un codiciado puesto en Preston y Associates, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Minneapolis. Un testimonio de mi arduo trabajo, mi dedicación y mi inquebrantable compromiso con la excelencia. A los 36 años, me había convertido en socia en Preston y Associates, la más joven en la historia de la firma, un brillante ejemplo de lo que se puede lograr con trabajo duro, determinación y una creencia inquebrantable en uno mismo. El camino de Vanessa, sin embargo, había sido mucho más rocoso. Un testimonio del poder duradero de la manipulación y la naturaleza insidiosa del control. A pesar de nuestros planes cuidadosamente trazados, a pesar de su entusiasmo inicial por escapar de la influencia de nuestros padres, finalmente se había quedado.
influenciada por su manipulación emocional y promesas vacías de que apoyarían sus aspiraciones educativas cuando fuera el momento adecuado. Ese momento, por supuesto, nunca llegó. En cambio, entró en una serie de relaciones cada vez más tensas con hombres que nuestros padres consideraban prometedores, cada una terminando en desamor y decepción, cada una erosionando aún más su autoestima y su sentido de autonomía. Ahora, a los 36 años, era una madre soltera con dificultades, con 2 hijos pequeños, James de 7 años y Evelyn de 4, ambos de padres diferentes, cada uno un doloroso recordatorio de su potencial incumplido. Estaba atrapada, viviendo en el sótano cada vez más desordenado de nuestros padres, sus sueños enterrados bajo el peso de sus expectativas, su espíritu sofocándose lentamente bajo el peso asfixiante de su decepción. Habíamos mantenido un contacto esporádico a lo largo de los años, principalmente en relación con los niños, James y Evelyn, a quienes adoraba, a pesar de la distancia que nuestros padres habían fomentado entre nosotras. Un recordatorio constante de la mujer vibrante e inteligente que Vanessa podría haber sido si se le hubiera permitido prosperar. Por los mensajes cada vez más desesperados de Vanessa, sabía que las cosas en casa se habían deteriorado significativamente. Nuestro padre se había jubilado anticipadamente debido a problemas de salud crecientes y su situación financiera se estaba volviendo cada vez más precaria. La cómoda fachada que habían mantenido con tanto esmero durante años se estaba desmoronando, revelando la desesperada realidad que había debajo. No me sorprendió del todo cuando mi asistente, Patricia, anunció visitantes inesperados un martes por la tarde. Su voz teñida de un toque de sorpresa. El señor y la señora Mede están aquí para verla, señorita Isabella. No tienen cita, pero insisten en que es urgente. Respiré hondo. Me arreglé el traje de diseñador, la encarnación del éxito que me había forjado, y asentí. Una mezcla de aprensión y sombría anticipación revolviéndose en mi estómago. Hazlos pasar, Patricia entraron en mi oficina de la esquina, con su vista panorámica del horizonte de Minneapolis, con los pasos tentativos, casi vacilantes de personas en territorio desconocido, su confianza disminuida, su poder desvaneciéndose con sus fortunas fallidas, el maquillaje cuidadosamente aplicado de mi madre, que alguna vez fue un símbolo de su inquebrantable determinación por mantener las apariencias. No podía ocultar las profundas líneas de estrés grabadas alrededor de sus ojos, las señales reveladoras de años de preocupación y arrepentimiento. Mi padre, que antes era una imponente figura de autoridad, ahora se apoyaba pesadamente en un bastón, su postura encorvada, su mirada desviada, su voz antes resonante reducida a un susurro ronco. Isabella, comenzó mi madre, su voz tensa, intentando una calidez que se sentía forzada y antinatural. Te ves exitosa. Lo soy, confirmé, mi voz fría y mesurada, sin ofrecerles asiento ni ninguna pretensión de bienvenida. ¿Qué los trae por aquí después de tanto tiempo? Mi padre se aclaró la garganta, un sonido metálico que delataba su salud deteriorada. Necesitamos tu ayuda, Isabella. Las facturas médicas, la hipoteca. Estamos al borde de la quiebra. Vanessa no puede trabajar con los niños y pensamos que, dada tu posición ahora. Su voz se apagó. Su mirada suplicante, su orgullo tragado por la desesperación de sus circunstancias, los estudié durante un largo momento, absorbiendo su apariencia disminuida, la vulnerabilidad que siempre habían ocultado con tanto cuidado, los recuerdos de sus innumerables rechazos, desde la fiesta de debutante hasta su trato despectivo hacia mis logros académicos, volvieron con una claridad cristalina. El escozor de su desaprobación tan agudo como si hubiera sucedido ayer. No lo creo, respondí con calma, mi voz desprovista de emoción, las palabras flotando pesadamente en el aire, el rostro de mi madre palideció, la sangre drenando de sus mejillas mientras mis palabras la golpeaban como un golpe físico. Sabes, es solo una cuestión de inversión. Tartamudeó, su voz temblando, la desesperación infiltrándose en su tono. Sería un desperdicio de dinero, el color se drenó aún más de su rostro cuando sus propias palabras crueles, lanzadas hacia mí con tanto descuido años atrás, regresaron para atormentarla. Un amargo recordatorio de las devastadoras consecuencias de sus elecciones. Las manos de mi padre temblaron sobre su bastón. Su agarre se tensó, mientras luchaba por mantener la compostura. Eso fue diferente, él protestó débilmente. Su voz apenas audible por encima del zumbido de la ciudad. Estábamos tratando de ser realistas sobre tus perspectivas. Yo estoy siendo realista sobre las suyas, respondí, mi voz inquebrantable, mi mirada firme. Dejaron en claro que la familia se trata de inversión, no de apoyo incondicional. Según su métrica, ahora ustedes son una mala inversión, pero Vanessa y los niños, suplicó mi madre, las lágrimas brotando de sus ojos. Seguramente no quieres que sufran. Me moví hacia la ventana, dándoles la espalda a sus súplicas, mirando el extenso horizonte de Minneapolis, la ciudad que había sido tanto la jaula como el trampolín para mi éxito. La ciudad donde había sido tanto despreciada como finalmente triunfante.
Eso es interesante, dije en voz baja, mi voz teñida de un toque de ironía. Nunca se preocuparon por mi sufrimiento, un pesado silencio llenó la oficina. El peso de 20 años de trato dispar colgando entre nosotros, innegable en su impacto. Un abismo que nunca podría ser verdaderamente salvado. Me volví para enfrentarlos. Mi expresión impasible, mi mirada inquebrantable. Mientras ustedes gastaban miles en los vestidos y procedimientos cosméticos de Vanessa, dije, mi voz baja y constante, yo estaba invirtiendo en mi educación, construyendo una base para mi futuro. Mientras la paseaban ante posibles maridos, esperando asegurar un partido lucrativo, yo estaba construyendo una carrera, perfeccionando mis habilidades y creando mis oportunidades. La diferencia es que mis inversiones dieron frutos, y las suyas no. Los hombros de mi padre se hundieron, su cabeza se inclinó, la lucha se le escapó. Esperé, con la respiración contenida en mi pecho, temiendo lo que iba a revelar. Dijeron que no era parte del plan, finalmente logró decir, su voz apenas un susurro, que el dinero estaba mejor invertido en mis contactos sociales que en una educación innecesaria. La miré fijamente, luchando por procesar esta impactante revelación, la magnitud de su traición abrumándome. ¿Querías ir a la universidad? Claro que sí. Espetó, las lágrimas brotando de sus ojos, su voz elevándose en un crescendo de ira y frustración reprimidas. ¿Crees que disfruto que me traten como a una novilla de exposición, siendo preparada para el mercado, con todo mi valor ligado a si puedo atraer a un marido rico? La comprensión me golpeó como un maremoto, destrozando mis suposiciones de toda la vida y obligándome a reevaluar todo lo que creía saber sobre mi hermana. Todos estos años, había creído erróneamente que Vanessa era una cómplice voluntaria en mi marginación. Una trepadora social superficial que se deleitaba con su posición privilegiada. Nunca había considerado que ella también pudiera estar atrapada, aplastada bajo el peso de expectativas diferentes pero igualmente dañinas, asfixiada por su control sofocante. No lo sabían, dije en voz baja, mi voz llena de remordimiento. No, no lo sabías, respondió, secándose los ojos con el dorso de la mano. Su voz teñida de amargura. Al igual que yo, nunca supe que estaba solicitando admisión a universidades de la Ivy League. Nos han mantenido tan concentradas en competir entre nosotras que nunca vimos cómo nos estaban controlando a ambas. Manipulándonos como peones en su retorcido juego, me entregó las cartas de aceptación. Sus ojos llenos de una mezcla de tristeza y resignación. Toma. Coge estas y vete. Una de nosotras debería escapar. Al menos 2 meses después, con la graduación detrás de mí y los tonos dorados del verano, desvaneciéndose en los colores nítidos del otoño. Me preparaba para irme a Harvard, lista para embarcarme en la aventura que definiría mi vida. Mis padres, inicialmente opuestos vehementemente a mis planes, habían pasado gradualmente de la oposición total a un reconocimiento a regañadientes. Aunque mantenían obstinadamente que estaba cometiendo un terrible error, las humanidades son un desperdicio, me recordó mi padre durante la cena, su voz cargada de desaprobación. Deberías haber elegido al menos algo práctico como contabilidad. Me estoy especializando en ciencias políticas con una orientación en derecho, respondí por enésima vez, mi voz cansada. Y tengo una beca completa. Difícilmente es un desperdicio. Ya veremos, dijo mi madre con una sonrisa tensa, sus ojos delatando su escepticismo. Cuando Vanessa esté establecida con un buen marido, podrías arrepentirte de toda esta independencia. Vanessa, que había estado jugueteando con la comida en su plato, con una expresión distante, levantó la vista bruscamente, sus ojos brillando con desafío. ¿Podemos no hablar de mi hipotético marido durante una comida? Espetó, su voz cargada de ira contenida. Isabella está a punto de irse a Harvard. A Harvard. Nuestros padres intercambiaron miradas incómodas, pero no dijeron nada más. La tensión en la habitación palpable, un recordatorio constante del conflicto no expresado que hervía bajo la superficie de nuestra familia. Desde nuestra conversación nocturna, Vanessa y yo habíamos formado una frágil alianza, una tregua tentativa en la larga guerra orquestada por nuestros padres. Me había ayudado a empacar en secreto, guardando cajas en el apartamento de la tía Catherine hasta que estuviera lista para irme, proporcionando un escudo contra las miradas indiscretas de nuestros padres. A cambio, yo había estado investigando diligentemente cómo podría continuar su educación más tarde, quizás después de cumplir los 21 años y tener más control legal sobre su vida, decidida a ayudarla a liberarse de su sofocante control. La noche antes de mi partida, mientras terminaba de empacar mis pertenencias restantes, mi padre llamó a la puerta de mi habitación, su presencia llenando el pequeño espacio. Su rostro indescifrable, tenemos que hablar de finanzas, dijo, sentándose en el borde de mi cama, sin ser invitado. Su voz baja y seria, mi beca cubre la matrícula. El alojamiento y la comida, respondí con cansancio, preparándome para otra discusión, otro intento de socavar mi confianza. La tía Catherine me está ayudando con los libros y los gastos de manutención. Sí, bueno, sobre eso. Comenzó, su expresión cambiando, transformándose en la que reservaba para discusiones financieras serias. Sus ojos brillando con un destello depredador.
Se me encogió el estómago, una premonición fría apoderándose de mí. Supe, instintivamente, que el verdadero propósito de esta conversación estaba a punto de ser revelado. Tu madre y yo hemos estado pensando en continuo. Su voz cuidadosamente medida, sus palabras elegidas con precisión calculada. Ahora que vas a ir a esta escuela elegante, tendrás conexiones con gente importante. Sería bueno para ti mantener los lazos con la familia. Esperé, con la respiración contenida en mi pecho, sintiendo que el verdadero e insidioso propósito de esta conversación se acercaba como una tormenta lenta. Hemos invertido mucho en ti a lo largo de los años, continuó. Su voz teñida de una sinceridad forzada. Tu crianza, tu educación hasta la secundaria. Es justo que, una vez que te establezcas, ayudes a mantener a la familia a cambio, especialmente a tu hermana. Lo miré fijamente, incrédula. La audacia de su petición me dejó sin aliento. ¿Me estás pidiendo que te devuelva el dinero por haberme criado? No, inmediatamente declaró rápidamente, como si eso lo hiciera mejor, como si eso excusara la injusticia inherente de su demanda. Pero más adelante, cuando estés trabajando como abogada, esperamos que contribuyas. La familia ayuda a la familia. La hipocresía era impresionante. Después de años de decirme que no valía la pena invertir en mí, después de sabotear activamente mis intentos de tener éxito, ahora intentaban reclamar una parte de mis ganancias futuras, cosechar las recompensas de mi éxito tan duramente ganado, controlarme más allá del alcance de su sabotaje inicial. Lo pensaré, dije neutralmente, mi voz cuidadosamente controlada, no dispuesta a iniciar una pelea en la víspera de mi partida, decidida a proteger mi frágil libertad. Mi padre pareció satisfecho con esta respuesta evasiva, confundiendo mi silencio con aquiescencia, y me dejó con mis maletas. Su codicia momentáneamente saciada, tan pronto como se fue, tan pronto como la puerta se cerró detrás de él. Le envié un mensaje de texto a Vanessa, mis dedos volando por la pantalla, mi corazón latiendo con una mezcla de ira y determinación. Necesito hablar. Nos vemos en casa de Catherine mañana antes de que me vaya. A la mañana siguiente, cargué mis escasas pertenencias en el coche de la tía Catherine. El maletero rebosante de cajas llenas de libros y ropa, las herramientas de mi inminente liberación. Mis padres observaban desde el porche, sus expresiones una compleja mezcla de resentimiento y algo que podría haber sido orgullo y se hubieran permitido sentirlo. Sus rostros delatando las emociones conflictivas que luchaban dentro de ellos. Recuerda lo que hablamos, dijo mi padre, mientras me preparaba para irme. Su voz firme, sus ojos fijos en mí, un recordatorio silencioso de su expectativa. Lo haré, respondí. Las palabras deliberadamente ambiguas, dejándole que interpretara mi respuesta como quisiera, protegiendo mis verdaderas intenciones de su agarre manipulador. En el apartamento de la tía Catherine, Vanessa estaba esperando, con los ojos enrojecidos, delatando la agitación emocional que había soportado, pero sonrió cuando me vio, su rostro iluminándose con una mezcla de esperanza y anticipación. ¿Lista para tu gran escape?, preguntó, ayudándome con las últimas maletas, sus manos temblando ligeramente, casi dije, con un brillo travieso en los ojos. Pero primero, necesito decirte algo, le expliqué la visita de mi padre, su expectativa apenas velada de que yo apoyaría financieramente a la familia, particularmente a ella, una vez que tuviera éxito, y su intento de controlarme desde lejos, de extender su influencia incluso más allá del escudo protector de Harvard. Ya están planeando cómo usarte para controlarme, terminé, mi voz teñida de una mezcla de ira y frustración. El rostro de Vanessa se endureció. Su mandíbula se apretó, sus ojos brillando con una familiar chispa de desafío. Nunca paran, ¿verdad? No la sentí, mi voz firme. Pero nosotras podemos, esbocé mi plan, un esquema audaz y atrevido, una forma de que ambas nos liberáramos de su control asfixiante, de tomar finalmente las riendas de nuestros destinos. Iría a Harvard como estaba planeado, persiguiendo mis sueños y construyendo mi futuro. Pero también ayudaría a Vanessa a solicitar la admisión tardía en una universidad cerca de mí. Un lugar donde pudiera redescubrir su pasión por el aprendizaje. Un santuario donde finalmente pudiera ser ella misma. Con la ayuda inquebrantable de la tía Catherine, podríamos sacarla de debajo de la influencia opresiva de nuestros padres, para finalmente darle la oportunidad de vivir una vida de su elección. Cometimos errores, admitió, su voz apenas un susurro, las palabras pesadas de arrepentimiento. Pero seguimos siendo tus padres, Isabella, la biología no les da derecho a los frutos de mi trabajo, dije con calma, mi voz desprovista de emoción. Especialmente cuando intentaron activamente evitar que yo alcanzara el éxito, caminé hacia mi escritorio, mis movimientos deliberados, mi propósito claro. Presioné el botón del intercomunicador. Patricia, por favor, trae los documentos que preparé antes. Mi asistente entró en la oficina con una carpeta gruesa, su expresión cuidadosamente neutral, su presencia una sutil muestra de apoyo. Tomé la carpeta y la abrí deliberadamente, saboreando el momento, la culminación de años de planificación, el cumplimiento de una promesa que me había hecho a mí misma hace mucho tiempo.
No les daré dinero directamente, anuncié, mi voz resonando con una autoridad tranquila. En cambio, he establecido fondos fiduciarios educativos para James y Evelyn, asegurando que tendrán la oportunidad de perseguir sus sueños sin la carga de las restricciones financieras. También he arreglado que Vanessa reciba formación profesional, dándole la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades y encontrar un empleo significativo, si así lo desea. Los niños tendrán seguridad y Vanessa tendrá oportunidad. Lo único que ustedes nunca nos dieron de verdad a ninguna de las dos. Les entregué los documentos, los acuerdos legales cuidadosamente elaborados que salvaguardarían su futuro, asegurando que tendrían las opciones y oportunidades que le habían sido negadas a Vanessa y casi robadas a mí. La verdadera paternidad significa desarrollar el carácter y las habilidades de un hijo, nutrir su potencial y fomentar su independencia continua. Mi voz llena de una tranquila convicción. No solo explotar su apariencia o sus logros para su beneficio. Nos fallaron a ambas, solo que de diferentes maneras. Mientras salían de mi oficina, sus rostros grabados con decepción y vergüenza, visiblemente conmocionados por la realización de sus fracasos. No sentí ningún triunfo, ninguna sensación de satisfacción vengativa, solo una tranquila, casi melancólica satisfacción. El alivio agridulce de haber roto finalmente el ciclo, de haberme elevado por encima de sus limitaciones, de haber reescrito la narrativa de mi propia vida. A través de la ventana, los vi arrastrarse hasta su modesto coche, sus sueños de rescate financiero destrozados y sus esperanzas de una jubilación cómoda desvanecidas. Una punzada de algo parecido a la lástima resonó dentro de mí, un reconocimiento fugaz de su humanidad compartida, pero fue rápidamente eclipsada por la abrumadora sensación de responsabilidad que sentía por Vanessa y sus hijos. Más tarde esa noche, llamé a Vanessa, mi voz suave, mi corazón pesado con una mezcla de preocupación y afecto. «Fueron a verte, ¿verdad?», preguntó de inmediato, su voz teñida de una cansada resignación. «Sí», confirmé, mi voz baja. «No les di lo que querían, pero he hecho arreglos para ti y los niños. Oportunidades reales, no promesas vacías». Hubo una larga pausa, un silencio lleno de emociones no expresadas, antes de que respondiera, su voz espesa por las lágrimas no derramadas. «Gracias por no olvidarte de nosotras. De mí nunca prometí», mi voz llena de convicción inquebrantable. Ambas éramos sus hijas, aunque no pudieran ver nuestro valor igual, mientras hablábamos hasta altas horas de la noche, reconstruyendo lentamente el puente entre nosotras, forjando un nuevo vínculo basado en el respeto y la comprensión mutuos. Finalmente entendí que la verdadera inversión había sido la que hice en mí misma, no solo financieramente, sino en preservar mi integridad, en cultivar mi compasión y en negarme a dejar que su amargura me definiera. Ese fue un rendimiento que ninguna hoja de balance podría cuantificar, un legado que perduraría mucho después de que su efímera riqueza se hubiera desvanecido.